Saludos y bienvenidos a tu nuevo episodio de Por Tanto Id. Hoy tenemos una invitada de la casa donde vamos a estar compartiendo su testimonio, parte de lo que Dios ha hecho en su vida, en su matrimonio, pero sobre todo el ministerio que Dios les ha entregado para poder expandir el reino de Dios en esta tierra. Te invito a que no te retires, que te mantengas en contacto y seas edificado con la palabra de hoy. Volvemos en breve. Bienvenidos a Por Tanto Id, y en el programa de hoy tenemos una invitada de la casa, la líder de evangelismo Marangeli, junto a su esposo Brian Plasencia, dirigen el ministerio Saetas de Salvación. Bienvenida, Marangeli. Gracias, pastora, por la oportunidad de estar aquí con ustedes hoy. Qué bueno. Y saben que siempre leo Hechos 1:8, me gusta mencionarlo porque nos habla de lo que representa ese por tanto id, por lo cual le pusimos el nombre a este programa. Debemos ser diligentes con la asignación que Dios nos dejó en por tanto id y hacer discípulos a las naciones. Este versículo establece que tenemos un Jerusalén, una Judea, una Samaria, y hay que alcanzar hasta los confines de la tierra. Y aquí en este día nos encontramos sentadas dos personas con la misma asignación. Amén. Lo único que hace la diferencia es el lugar y la distancia posiblemente. Yo posiblemente me tengo que montar en un avión y llegar a lugares más remotos para hacer la asignación que Dios nos ha dado. Sin embargo, ella y su esposo tienen la responsabilidad de hacer la gran comisión en las zonas limítrofes de nuestra iglesia, en lo que sería nuestro Jerusalén. Y ellos dirigen el ministerio de evangelismo, como ya dije, de la iglesia La Senda Antigua, Saetas de Salvación. Actualmente ya tienen ¿cuánto tiempo dirigiendo el ministerio? Bueno, hace poquito cumplimos ya un año. Un año, gloria a Dios. Han hecho una estrategia de alcance a estos lugares que Dios nos ha dado asignados alrededor de la iglesia, y me gustaría que ella pudiera compartir un poco de lo que realizan cada vez que tienen un impacto, una salida de evangelización. Amén. Pues nosotros comenzamos, Ana, cuando, ¿verdad?, la apóstol nos encomienda esta asignación, que al principio nosotros no teníamos idea cómo íbamos a comenzar. Empezamos a orar y el Señor nos habló y nos dijo, primero la Jerusalén. Y comenzamos a buscar las urbanizaciones que quedaran cerca de la iglesia, y así empezamos. Estamos actualmente impactando todo lo que son las urbanizaciones, los barrios cerca de nuestra casa. Nosotros vamos con una guagua de sonido a hablarle a la gente, ¿verdad? Tenemos un equipo que nos acompaña y empezamos a hablarle, llegamos al lugar, a hablarle de la palabra, a ofrecerle oración. Siempre llevamos compras y cositas, ¿verdad? Porque pienso que eso también atrae a la gente. Pero lo más importante es llevar la oración. Amén. Y es increíble cómo la gente sale, inclusive nos invita a entrar dentro de sus casas para orar por enfermos, por niños. Y estamos viendo cómo la gente realmente tiene esa hambre de escuchar la palabra y el respeto de recibir la oración. Y vemos también la cosecha. En muchas ocasiones nos hemos encontrado personas que hemos impactado y las hemos visto en la iglesia, que esa es nuestra meta, no solamente ir y evangelizarles, claro, sino que se conviertan y permanezcan en nuestra casa o, ¿verdad?, en el lugar donde Dios los ponga. Amén, eso es así. Me gusta, una de las cosas que me gusta de la estructura de Dios, del orden divino de Dios, es que cuando Él comisiona y hace, ¿verdad?, esto, lo que se llaman los 5 ministerios, el evangelista sale a alcanzar al perdido, a esa oveja que está lastimada, que está lacerada, y la trae al pastor. Amén. Para que el pastor restaure, levante, edifique. Y ese evangelista sigue enfocado en su asignación de salir y seguir buscando, porque hay muchas ovejas que están en el camino extraviadas. Y a nosotros nos toca salir a buscarlas y traerlas al pastor
para que puedan ser apacentadas. Amén. Sé que dentro de las experiencias tuve la oportunidad en una ocasión de salir con ellos y fue una experiencia hermosa. Fuimos a una urbanización cercana a la iglesia y lo que se manifiesta, si algo me gusta de Dios es que Dios no es un Dios repetitivo. Podemos hacer quizás la misma dinámica, pero cuando permitimos que el Espíritu Santo sea el que dirija la salida o, ¿verdad?, cualquier actividad que se haga con el Espíritu Santo encabezando, lo hermoso es que Él es el que sabe la necesidad que hay en ese lugar, la necesidad que hay con esas personas, qué hay que llevar, qué necesitan. Y en cada una de las salidas hay una historia diferente, Amén. Hay una historia nueva. Dentro del equipo de trabajo que tienen del Ministerio de Evangelismo, un equipo hermoso de hombres y mujeres apasionados por rescatar las almas. Digo hombres y mujeres, pero hay desde niños hasta ancianos que salen a vivir esta experiencia y se apasionan por lo que hacen y caminan. Sé que hay una historia muy hermosa de tu familia ministrando dentro de lo que es el Ministerio de Evangelismo, incluyendo niños. Y hace poco hubo una salida que me gustaría que nos compartieras de esa. Sí, yo tengo 3 sobrinos y ese día le pedí a mi hermana que nos acompañara porque quería que los nenes se involucraran. Y así fueron con nosotros y el más chiquitito, que tiene como 7 años creo, Sabdiel, en una ocasión me pide el micrófono y me dice, Titi, yo quiero hablar. Y yo un poco asustada porque yo decía que él va a decir. le doy el micrófono y él comienza a hablar y literalmente Dios lo toma y comienza a hablar a la gente que está escuchando en sus casas y fue bien bonito porque habló cosas que un niño a esa edad no habla. Y bueno, allí cayó el Espíritu Santo, yo quedé en el piso llorando, impactada, la presencia se sentía bien bonita. Y realmente fue un momento especial para nosotros como familia, pero también para los que no eran familia, porque se cumple la palabra, los niños también están siendo utilizados por el Señor. Y fue un momento bien bonita que en ese momento yo estaba como impresionada, porque decía unas palabras bien específicas para las personas que estaban escuchando. Qué lindo, qué lindo. Simplemente obediencia. La palabra dice que hay que dejar a los niños venir al Señor. Y el Señor se encarga, Él se encarga de tomarlo. Fíjese que no es excusa tener un niño pequeño y decir, es que pues un sábado en la tarde, es que yo voy a llevar a los niños al cine. Mire, la mejor inversión que usted puede hacer en sus hijos es envolverlo en la obra del Señor, es hacerle partícipe, porque la palabra dice que instruyamos al niño en su camino y aún de viejo no se apartará de él. Yo sé que muchas vidas fueron impactadas, las fotos son hermosas, le voy a pedir después al señor director que la pueda poner para que vean, porque yo no estuve ahí presente, pero la foto habla por sí sola de cuando él está con el micrófono en mano ministrando, porque está ministrando la palabra de Dios y la tía en ese momento, más que la líder de evangelismo, era la tía derramada ahí en la presencia del Señor, disfrutando de ese momento, que ciertamente es un regalo para ella, porque la palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y cuando ustedes comenzaron en nuestra iglesia, no estaban todos los que están. No. ¿Quiénes estaban y quiénes están? Yo llegué primero y yo comencé con la técnica de llevarme a mis sobrinos. Le pedí a mi hermana si podía buscarlos. A veces nos ayudaba Cintia, que ahora es la líder de matrimonio, y un día los buscaba ella, otro día los buscaba yo, y varias personas de mi familia siguen llegando y yo declaro que van a seguir llegando en el nombre de Jesús. Amén. Sí, lo he podido ver y he podido ver el crecimiento de esa familia hermosa que ha ido llegando a la casa, y no solo de tu familia directa, sino incluso tu hermana, su esposo, ya el hermano de su esposo estaba en la casa con su mamá y de verdad que cómo ha ido creciendo, porque la palabra de Dios se cumple. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo creo que en este caso a ustedes les ha tocado un combo agrandado de 2 familias que han creído y han podido ver cómo se ha ido expandiendo y todo lo que falta. Amén. Los que faltan por llegar, y más allá de los que faltan por llegar, el Señor te ha dado un regalo, les ha dado un regalo tanto a Brian como a ti, que cargas en tu vientre en estos tiempos, que es producto de una oración. De un milagro, literalmente. Estuvimos años buscando ser padres.
Bueno, nosotros llevamos 10 años de relación. Llevamos como 4 años buscando, que yo sé que hay gente que lleva más, pero para nosotros era ya mucho. Y Dios habló y se cumplió y estamos esperando esa llegada, ese milagro del Señor. Ese milagro que ya sabemos que Dios envió en el momento preciso con la asignación precisa. Amén. Porque Dios es un Dios de orden, Dios no se equivoca y a cada uno de sus hijos cuando los toma y los pone en el camino, a sembrar y a labrar el arado, siempre tiene semilla de bendición para sus hijos. Y además de ser los líderes de evangelismo, sé que también son empresarios exitosos para la gloria de Dios. Amén. Tanto Brian como tú, cada uno administra un negocio que Dios les ha entregado, Amén. ¿cierto? Correcto. Mi esposo lleva con su compañía de música, equipos solares, productos para carros y demás. Tenemos Airbnbs, que pronto vamos, si Dios lo permite, a estrenar uno nuevo en el área de Carolina. Y yo tengo mi línea de productos para el cuidado de la piel, que un testimonio rápido, y vamos a cerrarlo en agosto. Vámonos a una pausa. Vámonos a una pausa y cuando volvamos me compartes ese testimonio para que la Amén. gente se le aumente la fe. No Amén. se vaya. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Y le hice una pausa a Marangeli en ese hermoso testimonio que nos quiere compartir de lo que Dios hace, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, pero esto es parte de la palabra de Dios porque son promesas que Él da a aquellos que son sus hijos y hacen su voluntad. ¿Me decías? Nosotros tenemos un negocio de productos para el cuidado de la piel y ahora en agosto nosotros habíamos pensado cerrar y eso ya estaba ya cuadrado. Y como saben, en CAP, hace creo que menos de un mes, vino el profeta Ronnie Oliveira y nos dijo no, no van a cerrar. Y lo comparto porque yo decía, wow, Señor, ¿cómo nosotros vamos a hacer tanto en este tiempo? O sea, ministerio, varios negocios, embarazada. Y yo veo cómo Dios es tan único porque Él quiere que tú hagas las cosas no por tu cuenta, sino que dependas de Él completamente. Amén. Y en este tiempo lo estamos viendo porque definitivamente que sin la ayuda de Él sería imposible. Ahí es cuando uno aprende a confiar y a descansar en Dios. Y que no es con nuestras fuerzas, es con las fuerzas de Él. Dios no nos va a dar cargas que no podamos llevar. No son cargas porque terminan siendo bendiciones a nuestras vidas. Y cuando entregamos todo a Él, Él se encarga de poner todo en un orden divino, de hacer su voluntad manifiesta en nosotros. Y si hay algo que me enamora cada día más de Dios, es que más allá de Él darnos una asignación, una tarea para ejecutar, dentro de todo lo que nosotros estamos haciendo, Él nos permite ver nuestros sueños realizados. Amén. Porque quizás, ¿verdad? Tenían 4 años, ¿verdad? Orando y creyendo por esta criatura. Y como te dije ahorita, este es el tiempo de Dios. Amén. Y entonces viene la línea de estética y dice, pero ¿y cómo lo hacemos? ¿Vamos a soltar? No, ¿soltar qué? Yo no te he mandado a soltar nada. Es que ahora es que la cosa se pone buena. Amén. Ahora es que yo voy a seguir glorificándome y ahora es que yo voy a seguir siendo Dios. Lo puedo compartir porque lo he podido ver como lo ha hecho también en mi vida. Y simplemente es eso, uno aprender a confiar en Él, a soltar todo en las manos de Dios. Correcto. No es a soltar para no hacer, es soltar para que Él sea el que nos dirija en cómo hacerlo. Amén. Y Él va a seguir ensanchando porque esa es su voluntad y esa es su promesa sobre sus hijos. Marangeli, quiero que nos compartas con nuestros amigos, ¿verdad?, que nos están viendo. Hay testimonios dentro de estos impactos que ustedes hacen de evangelización.
hay testimonio. Esto es un ministerio que tengo que reconocer que la iglesia, la Senda Antigua, siempre se ha levantado, ¿verdad?, en perseverar con la evangelización, en salir a buscar las almas, salir a buscar el perdido. Y Dios te entregó un ministerio con un equipo hermoso que ya estaba anteriormente, ¿verdad?, en las manos de nuestra hermana Olga Miranda. Amén. Y el pastor Alberto Paniagua, que eran los que dirigían el ministerio anteriormente. Y ahora Dios los llamó al pastorado y los llamó a otra asignación, porque así es Dios. Él va haciendo movimientos y los envió a un lugar que pudiera ser parte de lo que estamos hablando, de lo que es Jerusalén, Judea, Samaria. Los envió, los sacó de Jerusalén, amén, donde por muchos años estuvieron haciendo una excelente labor, y los envió a un Judea, que es una zona cercana, pero que estaba carente de esa palabra, de esa agua viva, de ese poder continuo. Y los envió a ese lugar a trabajar y les entregó a ustedes este ministerio, y ustedes han sabido, ¿verdad?, llevarlo con las estrategias que Dios les ha dado a ustedes, amén, para alcanzar. Y sé que dentro de estas salidas que ustedes tienen hay testimonios múltiples. Me gustaría que nos pudieras compartir un poco testimonios que te hayan marcado, o de los mismos miembros del ministerio que te han compartido, cómo les ha marcado de sanidad, de liberación, de restauración. Lo que tú quieras compartirnos para poder disfrutarnos con eso. Son muchos, pero voy a tratar de escoger ¿verdad?, los más que me impactaron. De las primeras salidas, recuerdo que llegamos a la casa de una familia que recién se había mudado, y ellos nos decían que se habían mudado, se sentían como tristes, como que no encajaban en el lugar donde estaban. Y recuerdo que había una adolescente que se me pega y se me queda mirando y me dice: quiero que ores por mí. Y yo le digo: ¿tienes alguna petición en específico? Y me dice: no duermo, no siento paz, y siento cosas malas en mi cuarto. Comenzamos a orar y al momento Dios la libertó. Y la familia nos contaba luego de que ellos eran como que no creían mucho en este tipo de manifestaciones, y nos decían, en la paz que sentimos desde este momento es impresionante. Eso fue de los primeros que a mí me dejó bien impactada, porque era algo que no nos esperábamos tan pronto. Fuimos a la casa de un anciano que él tenía múltiples condiciones. Una de ellas era que él estaba completamente encorvado, y él había tenido diferentes, creo que había tenido como un derrame, algo así, no hablaba correctamente, o sea, no se le entendía nada. Y orando, literalmente vimos cómo al instante de él estar así, inclusive necesitaba como un bastón y todo, él comienza a enderezarse y comienza a hablar. Wow. Y comienza a decir: gloria a Dios, y se le entendía lo que él decía. Lo hemos, ¿verdad?, ido a visitar en varias ocasiones y hemos visto el progreso. Recuerdo que cuando estábamos dando el testimonio en la iglesia, él llama para testificar de que lo que estamos diciendo es real. Y muchas personas que decían: mira, ¿sabes qué? En estos momentos me sentía triste, sentía vacíos, y llegaron ustedes y vi el cambio en mi casa, en la atmósfera. Y así hay varios, pero creo que esos han sido, por lo menos para mí, de los más que me han emocionado. Decías al principio que cuando ustedes salen a hacer los impactos, ellos tienen, ¿verdad?, un vehículo que Dios les ha permitido tener, con un sistema de audio que pueden ir hablando, declarando palabras, se pone adoración en el camino, el ministerio va caminando en conjunto con ellos, y llevan una asignación de llevar unas compras. Amén. La idea, y quiero que estemos claros con esto, no es comprar la gente. La salvación no se compra, pero Dios conoce todo, y nosotros no podemos llegar quizás a un lugar donde haya carencia de una salvación, pero también hay una carencia de alimento, de necesidades. Dios conoce todo. Sé que hubo una salida en un momento particular con unos globos. Sí, eso fue, es que Dios es así, Dios sabe ya. Ese día, literalmente 5 minutos antes de salir de mi casa, vi unos globos que estaban ahí, no sé ni de qué eran, y Dios me dice: llévatelos.
y yo pues me los llevo. Y literalmente en esa salida fue cuando más niños salían, era como una cosa loca, o sea, lo que salían eran niños. Y eso era globos y globos y globos, y obviamente los niños eran atraídos por los globos, y ver cómo Dios los tocaba. Yo recuerdo que uno de los niños que orábamos, que estábamos orando por él decía, siento que me voy a caer. Esto que siento, estas ganas de llorar, y nosotros le explicábamos, esto es el Espíritu Santo que te está tocando. Y fue también otra experiencia bien bonita, que vimos cómo Dios marcó ese día específicamente a los niños. Qué bien, qué bien. Dios da múltiples estrategias, no se sienta, ¿verdad? Si Dios pone en su corazón hacer algo en la calle con alguien, no sienta, porque dice la Biblia que para el mundo es locura. Y quizás otra persona no entienda la asignación que Dios le ha dado, lo que usted está haciendo en ese momento, ese día con los globos. ¿Pero globos para qué? Pero Dios sabía para qué eran los globos. A nosotros nos toca ser obedientes, confiar y creer que Él se va a glorificar, porque en todo Él se glorifica, en todo lo que Él nos pone en las manos. Llevar estas compras a veces representa un aliciente, familias que en ese momento quizás no abren la puerta de su casa, quizás no ponen un letrero, me falta algo, pero Dios lo sabe. Dios lo sabe, y he escuchado tantos testimonios de gente que ha compartido, mira, hoy en mi casa no había, y de repente alguien tocó a la puerta y nos trajo una compra, y pudimos esa noche sentarnos a comer, o nos faltaba algo para completar la cena, ¿verdad? Y usted dice, bueno, pero en Puerto Rico hay de todo, sí hay de todo, pero no todo el mundo alcanza todo. Así que tenemos que tener claro eso, tenemos que ser útiles en lo que Dios nos pone a hacer, y no les estoy diciendo que con esto, ahora que usted va a salir a evangelizar, tiene que hacerlo de esta manera. Esta es la forma como Dios les ha dado instrucciones a ellos que lo haga. Quizás usted le da otra estrategia, quizás le dice, mira, una flor. Una vez nosotros, el Ministerio de Misiones salió con unas botellas de agua leiboleadas que decían, ¿verdad?, que el Espíritu Santo y todas estas cosas y el amor de Dios. Impactamos muchas vidas ese día con esa asignación que Dios puso en nuestro corazón. Permita que Dios sea Dios. Escuche las ideas y las estrategias que Dios nos da para poder alcanzar a otros. Lo importante es que la tarea se haga, que la gran comisión se haga, que podamos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Para mí hoy era importante reconocer la labor de este Ministerio de Evangelismo de la Casa, que por tantos años han hecho esta labor tan encomiable de salir todo el tiempo a alcanzar en diferentes lugares. Cuando usted vea un ministerio de evangelismo cerca de su casa, a veces yo paso donde hay servicarro y toco bocina y celebro con ellos y les dejo saber, les doy ese ánimo de que sí, sigan, no se quite, porque todavía hay trabajo por hacer en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en los confines de la tierra. Volvemos en breve, no te retires. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Y bueno, mis amores, ya se acabó este programa por hoy. Lamentablemente quisiéramos que, ¿verdad?, tuviéramos más tiempo para seguir conociendo y escuchando testimonios de las grandezas de Dios. Recuerda, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Acabas de oír el testimonio de una mujer de Dios que le ha creído al Señor y su familia ha llegado a los pies de Cristo también. La promesa se ha cumplido. Recuerda también, Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. Quizás no puedas llegar a los confines, pero puedes llegar a tu Jerusalén y ser parte de la obra de la gran comisión. Ya usted sabe que si este programa ha sido de edificación a su vida, misionessenda@gmail.com, nos puedes escribir, hacer alguna solicitud, alguna pregunta de algún programa en particular que te gustaría escuchar sobre las misiones, sobre todo lo que es alcanzar
al no alcanzado hasta hoy. Y me gustaría que antes de concluir con el programa podamos orar por los no alcanzados, por aquellas almas que todavía están en espera y sobre todo para que cada uno de nosotros aumente nuestra fe todos los días para poder alcanzar en todo lugar donde Dios nos posicione. Y me gustaría mucho que Marangeli pueda llevarnos en oración. Ella participa también dentro del ministerio de intercesión de nuestra casa, le apasiona la oración, así que por favor. Amén. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en común acuerdo, Padre, venimos ante tu presencia, Señor, y te presentamos, Padre, primero que todo, Señor, a esas personas que tú has escogido, Señor, para que seas tú dándole las estrategias, Señor, para que seas tú hablándole, Padre, claro y directo. ¿Qué es lo que tú quieres que se haga, Padre? Declaramos en el nombre de Jesús, Padre, que tú levantas, Señor, con fuego y poder, Padre, a todas esas personas que tú ya tienes los nombres, que ya tú los tienes en la lista, Padre, para que salgan a las calles, Padre. Sí, no sabemos cuál es el lugar, pero tú sí sabes cuál es el lugar. Y sabemos, Padre, que si tú los envías van a tener fruto. Padre, declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que esas personas que lleguen van a llegar con fuego, con poder, con autoridad, Señor. Padre, van a llegar en tu nombre, Padre, pero también declaramos, Señor, que donde quiera que este evangelio se predique, donde quiera, Padre, que este evangelio se mueve en las calles de Puerto Rico, Padre, tú vas a poner un hambre y un sed por las personas, Padre. Clamamos, Padre, en el nombre de Jesús por esas almas perdidas. Padre, clamamos por esas almas sedientas de tu presencia. Padre, declaramos que toda venda mágica es quitada. Declaramos el avivamiento, Padre, que tú le has hablado a nuestra iglesia, a nuestra casa, a Puerto Rico. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos que tu Espíritu Santo se mueve, que tu Espíritu Santo se manifiesta en cada rincón, Padre. Llamamos del norte, del sur, del este y del oeste a esas vidas, Señor, a esas vidas que se encuentran perdidas, a esas vidas que se encuentran abatidas. Padre, llamamos a esos hijos pródigos a regresar a tu casa. Señor. Padre, cancelamos toda obra de maldad en contra de ellos, Padre. Cancelamos todo lo que se quiera levantar, Padre, para hacer que esos hijos pródigos no lleguen. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos una cosecha de almas como nunca la hemos visto en nuestra isla, Señor. Padre. Y declaramos, Señor, que tú nos das las estrategias que necesitamos para alcanzarlas, Padre, sin juzgar, Señor, sin señalar, sino que vamos a llegar con el amor que tú solamente puedes dar, Señor. Señor. En el nombre de Jesús, Señor, lo creemos y lo profetizamos. Gracias, en tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Si usted nos está escuchando y viendo desde otro lugar fuera de Puerto Rico, haga de esta también una oración para su nación. Establezcala en su nación. Amén. Hay hambre de Jesús en las calles y nosotros tenemos el pan de vida para dar a otros. Hasta aquí nuestro programa. Sean más que bendecidos y será hasta la próxima.